Buenas tardes, explicaremos el tema de la culpabilidad y sus elementos. La culpabilidad es la situación en la que una persona es imputable y responsable de haber realizado un hecho ilícito cuando ésta pudo haberse conducido de una manera distinta y correcta por medio del orden jurídico y haber evitado el perjuicio de un bien jurídico. Al no hacerlo, merece entonces una pena. En otras palabras, la culpabilidad es un juicio de reproche que va en contra del autor del delito por haberse conducido en la manera en que lo hizo cuando tuvo la oportunidad de evitar el perjuicio de un bien jurídico de otra persona. Las normas penales van dirigidos a entes o hombres con la capacidad de autodeterminarse, con conciencia y con la capacidad de controlarse. Las normas lo hacen por medio de mandatos y prohibiciones que evitan que los entes o hombres anteriormente mencionados realicen las acciones que dentro de ellos se encuentran prohibidos por medio de una amenaza que en nuestro caso sería la pena. Hay casos en la que los sujetos pueden ser inimputables, ya sea por su edad, su capacidad de madurez o algún trastorno psíquico. También se puede dar el caso de que se eximan de la culpabilidad, ya que ellos no conocen el contenido de las normas y por lo tanto para ellos su actuar es correcto, o que se encuentren en situaciones donde la ley les haya podido o no les haya podido exigir alguna conducta. De esta manera, el autor no puede verse motivado por la norma penal, o si se ve motivado, se ve un poco afectado, ya que por dichos elementos puede eximirse o puede disvalidarse la culpabilidad del sujeto y por lo tanto ser no merecedor de la pena. Por lo tanto, podemos concluir que es culpable el autor de un ilícito que ha podido comprender, entender y además seguir con el actuar de su acto ilícito. O sea, es culpable la persona que sabe que lo que está haciendo está mal y lo siguió haciendo, no se detuvo o no buscó alguna otra manera alterna de realizar la acción que buscaba sin dañar algún otro bien jurídico de alguien más. Los elementos de la culpabilidad, como los mencionamos anteriormente rápido, son la inimputabilidad del sujeto, el conocimiento sobre la antijuricidad de la conducta y la exigibilidad de una conducta distinta o de otra conducta. La inimputabilidad del sujeto es la capacidad psíquica o comprensión de la antijuricidad de las acciones que realiza. Es decir, que para que el juicio de reproche pueda realizarse contra el sujeto, se necesita que éste tenga una capacidad de comprensión o una capacidad psíquica de lo que él hizo o del impacto que tuvo la acción que realizó. También es necesario que éste cumpla con la capacidad de motivarse por los mandamientos normativos o por los mandatos normativos, que éste sea mayor de edad y que comprenda sus acciones. De esta manera será imputable o cumplirá con la capacidad de culpabilidad. El sujeto también debe de contar con la edad exigible por la norma, que menciona nuestro artículo 14 del Código Penal de Michoacán, que debe de ser 18 años, es decir, la mayoría de edad. Es decir, que la imputabilidad o capacidad de culpabilidad se ve excluida cuando no se cumple con la madurez psíquica o si se tiene algún tipo de trastorno, como se mencionan más adelante. También cabe mencionar que es evidente que si no se tiene la capacidad psíquica de verse motivado por los mandatos, no se puede tampoco considerar la culpabilidad. Los trastornos mentales dan lugar a la inimputabilidad del sujeto. Pueden darse de dos tipos, que son permanentes, como los problemas o daños mentales, o transitorios, como los estados de ebriedad o de drogadicción. El estado de drogadicción no se puede ver exento o de cierta manera justificado, ya que en muchas ocasiones el sujeto mismo se pone en este estado. Cabe mencionar que cuando la imputabilidad se ve completamente anulada por dichas situaciones o trastornos, solo se impondrá una medida de seguridad en algún centro especializado. Pero si la situación o el trastorno mental no anula por completo la capacidad psíquica del sujeto, se disminuirá a juicio de reproche y se impondrá una pena menor. Y como anteriormente lo mencionamos, si el sujeto de su propia mano se pone en el estado de ebriedad o de drogadicción, que sería el estado de
trastorno transitorio, este será sancionado penalmente. Los excluyentes de la culpabilidad. La inimputabilidad, mencionada en el artículo 16 del Código Penal, excluye a los menores de edad, personas con locura o trastornos mentales y drogadicción, siempre y cuando los sujetos no se hayan puesto ellos mismos en ese estado de drogadicción o trastorno transitorio. También se puede ver excluido este elemento por la alteración de la percepción, la cual se puede dar en dos elementos distintos, la biológica y la psicológica. La biológica se da al sufrir alteraciones de la percepción y la psicológica se da cuando se nace con un trastorno que te impida o que altere gravemente tu capacidad de conciencia, como lo puede ser el autismo o algún tipo de síndrome. El otro elemento sería el conocimiento de la antijuricidad. Esta categoría se analiza cuando el sujeto es imputable. Esto quiere decir el conocimiento de la antijuricidad de la acción o del hecho realizado. Esto quiere decir que la norma penal solo puede motivar al individuo que en grande medida pueda conocer o a grandes rasgos el contenido de sus prohibiciones o permisos. Si el sujeto desconoce que su hacer está prohibido, no tendría ninguna manera para evitar o no hacerlo. Entonces, de esta manera, la norma no le motiva y su infracción, si bien es típica y antijurídica, no se le puede atribuir la culpabilidad. Basta con que el individuo tenga un pequeño conocimiento acerca de que la acción que va a realizar está prohibida o jurídicamente prohibida, que va contra las buenas costumbres y es contrario a las normas que rigen la convivencia. También cabe mencionar que tendremos que hacer una valoración, ya que existen muchísimos grupos sociales y con distintos valores, y podría darse el caso que un sujeto que actúa en su percepción de una manera correcta, sin saber que la acción que va a realizar es prohibida, la realiza de igual manera al pensar o al saber que en su grupo social esto es correctamente aceptado. En este caso, podría configurarse que el sujeto actúa en desconocimiento de la antijuricidad y darse el caso de error de prohibición. Los excluyentes de este elemento son el error de prohibición. Este elemento no solo existe cuando el autor cree que actúa lícitamente, sino también cuando éste ni siquiera se plantea la ilicitud de su acción. En otras palabras, este se da cuando el autor actúa de tal manera que él piensa que su acción es lícita, o el autor conoce la realidad, sabe lo que hace, pero desconoce que está prohibido. Él piensa que lo que hace está correcto cuando no lo es. El error de prohibición puede ser vencible o invencible. El vencible se da cuando con un mínimo de cuidado el sujeto pudo haber conocido la licitud de su conducta. En este caso se atenúa la pena, como si se tratara de haberla realizado imprudentemente. Es invencible cuando no es posible exigirle ese conocimiento. En este caso se le exime de la pena. Otro excluyente de este elemento sería el error de justificación. En este, él cree que en dicha situación se da una causa de justificación que lo permite. En este caso habrá que recurrir a los casos, a la vida del autor y hacer una valoración de su conocimiento y su formación cultural. Se puede configurar en el caso de que una persona le dispara a otra al pensar que se estaba brincando dentro de su casa y lo mata. Después se acerca y se da cuenta que el que se brincó a su casa fue su hijo por llegar a una hora tarde. Él pensaba que actuaba en legítima defensa, pero no se configura este. La inexigibilidad de otra conducta. El juicio de reproche del autor se puede dar siempre y cuando a este se le haya podido haber exigido otra conducta, es decir, cuando al autor de una acción típica y antijurídica se le haya podido exigir que actuara en una forma distinta a la que actuó en la situación en la que se encontraba, solo entonces podemos atribuirle la culpabilidad y adjudicarle una pena. Cabe mencionar que el derecho no puede exigir comportamientos heroicos, sino solo puede exigir comportamientos distintos a los que se actúa cuando la integridad o la salud del sujeto no se encuentre comprometida. Los excluyentes de este elemento son el estado de necesidad exculpante o disculpante, que se da cuando existe un conflicto entre dos bienes jurídicos del mismo valor, donde solo uno de ellos puede salvarse. Es aquí donde se atiende al principio de ponderación de los bienes, donde debe de ser un peligro real e inminente, no evitable de otro modo, para un bien jurídico, y que no haya sido provocado por alguna de las partes intencionalmente, y que el sujeto no tenga por su oficio
o cargo, que es sacrificarse. Otro elemento excluyente sería el que obra impulsado por un miedo insuperable. En este caso, el miedo ha de ser serio, real e inminente, y que no había o exista otra forma de solución del conflicto, o que éste no existía realmente. Un ejemplo puede ser cuando alguien te coacciona con un arma de fuego y no tienes otra opción más que hacer lo que él te diga.